una proteína que funciona como factor de crecimiento celular. Crece en tamaño y crece en número de estas células. Entonces ahí se produce la verruga. Vamos a ir viendo, ¿sí? Más o menos para que después vamos a desglosar. Por eso que como tumores. Por eso, sí. Pero que ellos como No mueren, entonces ellos, en vez de cumplir su función normal, ¿verdad?, que es producir queratina, ellos se vuelven malignos, ¿sí? Células malignas. Se modifican genéticamente también después, entonces ya no mueren y producen lo que es el tumor. Ese es el mecanismo básico de todos los tumores, ya sean benignos o malignos, ¿verdad? Primeramente este tumor va a ser benigno, ¿verdad? Las verrugas, se forman los condilomas y después ya con el tiempo ellos ya van malignizándose, ¿verdad? Van a entender después cuando es más anatomía patológica, pero ese es el mecanismo básico, ¿sí? La apoptosis. No hay apoptosis en las células tumorales, no hay muerte celular. Crecen, se proliferan rápidamente, ¿sí? Entonces ahí está el problema de los tumores. Bueno, acá vemos la proteína E6 del papilomavirus de alto riesgo se une a P53, activa la telomerasa y suprime la apoptosis, ¿verdad? Ese es el mecanismo. La proteína E6 del virus del papiloma humano, vamos a decir en nuestro lenguaje que inhibe la proteína P53, ¿sí? Entonces suprime la apoptosis y la proteína E7 se une a otra proteína. Entonces los virus pueden provocar infecciones líticas y en células permisivas, pero causan infecciones abortivas y persisten o inmortalizan. Ahí las células no mueren, se inmortalizan y se transforman, ¿sí?, en otro tipo de células que pueden dar crecimiento anormal en este caso. Doutor, Sí. a proteína E6 ela inibe a P53? La P53. Ok. Específicamente el papilomavirus. Como dijimos, había más o menos 100 tipos hasta ahora que se identificaron, ¿sí? Se agrupan en 16 grupos y se lo divide de acuerdo al tejido que ataca. Puede ser cutáneo o mucoso, ¿sí? Los mucosos son los que incluyen un subgrupo otra vez asociado al cáncer cervicouterino, cáncer de pene, anal y laringe, ¿sí? Por eso es importante que sepan. Esto es del libro de Murray, que más o menos esa es la imagen con reconstrucción por microfotografía electrónica, ¿verdad?, del virus del papiloma humano. Cuenta con aproximadamente 72 capsómeros que forman su cápside. No tiene una envoltura de bicapa lipídica, es cápside desnuda, ¿sí? Y tiene ADN. El ciclo de replicación, como dijimos, afecta a estas células, queratinocitos. Entonces el ciclo de replicación de este virus va a asociarse con el ciclo vital del queratinocito. ¿Está bien? El virus accede a la capa de células basales a través de roturas de piel, heridas, por contacto directo, y la proteína L1 inicia la replicación ya dentro de las células, y los genes víricos de estimulación temprana aumentan la proliferación celular, ¿sí? Estos virus tienen capacidad de sintetizar proteínas que van a aumentar la proliferación celular. Acuérdense que es importante eso para que crezcan los tumores, ¿sí? Entonces facilitan la replicación del genoma. Y cita otra vez, la proteína E1 y E2 del virus dirige la maquinaria de replicación de la célula. Queratinocito ya no es queratinocito ahí, ya depende del virus, ¿sí? El queratinocito ya es un esclavo de ese virus. Acuérdense que el virus es un parásito intracelular obligado. Tiene que entrar en la célula, utiliza la maquinaria de la célula infectada para crear lo que ellos tienen programado de su material genético para crear, ¿sí? En este caso, más virus, ¿sí? Más virus y más proteínas para que ellos puedan proliferar. ¿Está bien? Hay un incremento de células, como les dije, que es inducido por el virus, lo que provoca el engrosamiento. Ahí vemos el estrato espinoso y capa basal celular.
y ahí se forma la verruga, ¿sí? Entonces hay aumento del número de células que es inducido por el virus. La célula no se muere, se engrosa la capa de la piel, entonces ahí empieza a crecer la verruga. ¿Está? Capas superficiales de la piel. Eso se puede quitar. Pero ni no se quita de la verruga, se va formando los papilomas y evolucionando hacia lo que es el condiloma. Condiloma ya te puede dar una metaplasia, que son células atípicas, células tumorales que van creciendo desproporcionadamente hasta formar lo que se llama un tumor, ¿sí? El tumor, acuérdense, existen dos tipos. Tumor o tumoración es cualquier cosa que crece anormalmente en un lugar determinado, ¿sí? Tumor puede tener en la nariz, laringe, cualquier parte del cuerpo. Para que nosotros digamos que es un cáncer, ese tumor tiene que ser maligno. ¿Y cómo se determina maligno? A través de anatomía patológica, ¿sí? Se tiene que hacer una biopsia, ¿sí? Sacar una parte de ese tumor y el anatomopatólogo observa en el microscopio. ¿Sí? Si las células son más o menos parecidas a las células normales o ellos dicen que son atípicos, o sea, no son células normales que tienen que estar en ese epitelio, entonces se dice que es maligno, ¿sí? Pero si son células más o menos parecidas al epitelio normal, no están muy diferenciadas, entonces se dice que es benigno. Eso es más o menos así, generalidades de la anatomía patológica. Después te van a profundizar, no sé si quieren que se me entre a la anatopato, o ya dieron. Es apasionante la anatomía patológica, realmente, mezclado con microbiología. Bueno, entonces más o menos saben el mecanismo de las verrugas, cómo se forman, ¿sí? Virus, ataca los queratinocitos, el queratinocito pierde su capacidad de apoptosis, se empieza a replicar, a aumentar el número de células, entonces el estrato espinoso y la capa basal de la piel empieza a aumentar de tamaño y ahí se forman las verrugas, ¿sí? Por eso tiene importancia médica. Ahí por ejemplo vemos otra vez que infectan y se replican en el epitelio escamoso, ¿sí? El epitelio escamoso de la piel, las membranas mucosas. La mucosa habla estrictamente del papiloma genital oral, puede ser conjuntiva también. Yo nunca vi un papiloma conjuntivo, pero dice que yo no voy a discutir el libro, así que hagan lo que el libro dice. ¿Está bien? Los tipos de BPH que se caracterizan por su notable especificidad tisular y provocan distintos cuadros patológicos, ¿sí? La verruga se desarrolla como consecuencia del estímulo del virus sobre el crecimiento celular y el engrosamiento de la piel, de los estratos basal y espinoso. ¿Está? Ahí vemos un término que quiero que se acuerden: coilocitos. Coilocitos, vamos a usar mucho de ahora en adelante, ¿sí? Son característicos de la infección por papilomavirus. ¿Está bien? Son queratinocitos, lo que dijimos, pero hipertrofiados, ¿sí? Queratinocitos aumentados de tamaño. Básicamente eso. ¿Qué pasa? Esas células, los queratinocitos hipertrofiados, llamados coilocitos, eso es lo que se ve al microscopio cuando analizan una muestra de PAP, ¿sí? Eso es lo que se ve. ¿Está bien? Dice: el desarrollo de la verruga suele requerir 3 o 4 semanas. No es que vos que tengas contacto ahora para mañana ya vas a tener verruga. Aproximadamente un mes por ahí tarda su aparición. ¿Está bien? Entonces, los virus se adquieren por contacto directo. El virus persiste en la capa basal y posteriormente se replica en los queratinocitos, provocan proliferación celular benigna. Las verrugas son benignas, acuérdense. Las verrugas desaparecen, esas verrugas espontáneamente, pero el virus queda, ¿sí? La respuesta inmunitaria, si el paciente tiene buena respuesta inmunitaria, esas verrugas tienen que desaparecer, ¿sí?
Si no desaparece, se forman condilomas grandes, probablemente ese paciente no tenga buena inmunidad. Alguna cosa está pasando ahí, o sea, hay que investigar. ¿Está? Van a ver en el ontopato que la displasia es cuando las células ya van haciéndose atípicas. ¿Sí? Hay una constante agresión de ese virus, hay constantes cambios celulares, entonces se van haciendo atípicas y después se forman lo que es la neoplasia, lo que son los tumores malignos en este caso. ¿Sí? Con respecto a las enfermedades que producen verrugas, son muy frecuentes. Es una proliferación benigna, ya dijimos, de resolución espontánea en la piel que termina por desaparecer con el paso del tiempo. ¿Sí? La mayoría de las personas con una infección por VPH presentan los tipos habituales de virus, lo que vemos por ejemplo en manos o las verrugas comunes en cualquier otra parte del cuerpo, son los VPH 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y estas son las que infectan la superficie queratinizada y normalmente se ve en manos y pies, ¿sí? Del 1 al 4. Y la infección inicial se produce durante la infancia o el comienzo de la adolescencia. Ese puede ser por contacto directo por una otra persona que tiene algún tipo de verruga, entonces se contagia, ¿sí? Por contacto directo. Depende también del punto infectado. Acá está. Este tipo de papiloma, que son los papilomas de tumores de cabeza y cuello, se ve por ejemplo en la boca, en la mucosa ahí de la mucosa laringe. ¿Sí? Ahí más o menos van a identificar ustedes las cuerdas vocales. ¿Alguien es enfermero? ¿Alguien ya intubó? ¿No? ¿Nadie? ¿No se acuerdan de las cuerdas vocales? Ahí más o menos. Esto está tomado por. Esto no es normal. ¿Sí? Ahí se ven unas cuerditas blanquecinas en la apertura de la laringe que serían las cuerdas vocales. Ahí tenemos que entrar con el tubo para intubar. Van a ver cuando intubo. ¿Sí? Esto está tomado, no se ve muy bien. Estos son papilomas, toditos, verrugas. Eso es una infección, puede ser que la madre le pasó al RN o puede ser adquirida también. ¿Sí? Se asocia, por ejemplo, a muerte fetal o muerte neonatal si es que es adquirido, si es que el madre le pasa al bebé en la hora del parto. ¿Por qué? Porque puede cerrar el paso de aire. Ya hubo muertes por ese caso. ¿Sí? Y lo que se ven en la boca generalmente son benignos y desaparecen por sí solos. ¿Sí? Y los papilomas laringeos son los que se asocian también al VPH 6 y 11, 6 hasta 11. Acuérdense, manos y pie 1 al 4, laringe 6 a 11. ¿Está bien? Son los tumores benignos más frecuentes en la laringe y en la población pediátrica, como les dije, puede representar un riesgo de muerte por la obstrucción de las vías respiratorias. ¿Sí? Es muy importante esa parte, esa anatomía del cuerpo humano, porque en una reacción alérgica, en una anafilaxia, por ejemplo, ahí se cierra. Si ahí se cierra, ya no pasa ahí. ¿Sí? Y ahí tienen que entrar para asegurar la vía aérea en un paciente. Después van a ver ustedes el criterio de intubación. Ahí tienen que meter el tubo, ahí tienen que entrar para asegurar tu vía aérea. ¿Sí? La laringe, después ya está la tráquea, abajo, un poquitito por abajo ahí. ¿Está? Entonces, si un pediátrico y es grande, ese condiloma puede obstruir el paso de aire. Entonces, nuestro paciente no va a sobrevivir. Estos son las verrugas anogenitales, que son los condilomas combinados como vemos aquí, y condilomas genitales, anorrectal, de vulva. Existen diferentes tipos. Los condilomas aparecen casi exclusivamente en el epitelio escamoso de los genitales externos y la región perianal, y son frecuentes en individuos promiscuos, ¿sí? Y especialmente los que no se cuidan con preservativo.
No solo el preservativo cuida del VIH y del embarazo, también del VPH. Alrededor del 90% de los casos se debe a infección por VPH 6 y 11, ¿también? Con mieloma combinado. Las lesiones anogenitales producidas por estos tipos víricos pueden ser problemáticas porque uno luego va a sangrar, estéticamente el paciente no se va a sentir bien con esas lesiones, ¿sí? Pero cuando vemos pacientes con ese tipo de lesiones, probablemente sea inmunodeprimido, ¿sí? Algún tipo de inmunodeficiencia adquirida por VIH, o puede ser algún tipo de tratamiento oncológico, ¿sí? Quimioterapia. El paciente tenía luego y entonces con su quimioterapia puede empeorar un poco. ¿Está bien? El libro dice que en raras ocasiones estos condilomas pueden tornarse malignos, ¿sí? Neoplásicos, o podemos tener cáncer a partir de esta lesión, pero en casos muy pocos casos, ¿sí? Es decir, la displasia y la neoplasia se diferencian. Acuérdense, la displasia es simplemente la diferenciación maligna de las células de cualquier epitelio, ¿sí? Acuérdense que por anatomía, acá vemos que por anatomía, ahora sabemos que el cuello uterino protruye un poco hacia la vagina, ¿sí? Lo que sería parte del cuello uterino. Entonces el VPH tiene predilección acá mismo, ¿sí? Esta es una vista de un corte de sagital. Y en una vista que solemos hacer en los ginecólogos, suelen hacer por especuloscopía, ¿verdad? Este sería el cuello, pero ya afectado con un cáncer. Este tendría que tener un pequeño orificio nada más y estar con este tipo de epitelio medio rojizo. Pero acá ya vemos que hay parece ya una infiltración, ¿verdad? El cuello ya aparenta estar friable. Probablemente si hace algún procedimiento, alguna biopsia va a sangrar mucho, ¿sí? Y acá ya mucho más, en este segundo ya está totalmente friable, ¿sí? Y en el tercero ya ni se nota que es un cuello, ¿sí? Generalmente en mujeres posmenopáusicas. Esto, para que sea cáncer, para que malignice, lleva mucho tiempo. Por eso es importante controlar que las mujeres hagan su Papa Nicolau para prevenir que se llegue a estos estadios, ¿sí? Porque tiene tratamiento quirúrgico por sobre todo, ¿sí? Está la conización que se saca solamente del cuello y está la histerectomía donde se saca la totalidad del útero. Se puede sacar los linfáticos, todo dependiendo del estadio. Ellos, por ejemplo, los cirujanos oncológicos estadifican y de acuerdo al estadio ellos hacen el tratamiento. Puede ser que necesite solamente cirugía, puede ser que necesite cirugía más quimio o cirugía, quimio, radioterapia, dependiendo del estadio que está ese cáncer. Y es uno de los pocos que se pueden prevenir fácilmente. No es un procedimiento así demasiado invasivo la realización del Papa Nicolau. Para las mujeres tal vez sí, es muy importante. ¿Qué se veía? ¿Qué células se veía en un microscopio? ¿Por qué era importante esto? Se ven los cuellocitos, que son los queratinocitos hipertrofiados. ¿Sí? Se toma la muestra del cuello, se extiende sobre una lámina y se observa el microscopio. Si se ve el cuellocito, ahí está, ya es infección por VPH. ¿Sí? Y hay que ir controlándole a esa paciente mínimamente si está dependiendo del estadio, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, o mínimamente cada año. Professor, e tem a célula do colo também, né? Além do coelho, do colo também, né? Colon, É, VPH. pra pôr na célula, na lâmina, para olhar no microscópio. No,
En el PAP solamente cuello uterino y también la parte de la vagina, del fondo de la vagina, no del colon. Solamente cuello uterino y fondo vaginal. Eso nomás. ¿Sí? No se hace en el PAP, no se hace nada gastrointestinal, no se hace solamente reproductor. ¿Sí? Solamente vagina, fondo vaginal y el cuello uterino. ¿Ah? Porque em português é colo. Colo pra fazer no Colo sería el Não, cuello. colo de intestino não, chama colo uterino. Sí, el cuello uterino sí. Y el fondo vaginal. Y después van a aprender ustedes a hacer PAP también. Sim. Todos deben aprender y hacer. Ok. ¿Cuáles son? Uma dúvida aqui. A vacina para HPV é feita na adolescência, né? Sí. De 9 a 14. Eu vi que o senhor explicou que aparece na adolescência. É isso? Isso? Lo que son Aí, ó. las verrugas comunes. Geralmente a verruga aparece na adolescência? Sí, no tiene realmente preferencia de edad. Vos podés contagiarse cualquier horario o cualquier etapa de tu vida. Mas por que a vacina é só nessa faixa etária, então? La vacuna, ahí voy a hablarle también de eso. La vacuna es tratando de proteger sobre los. Justo le iba a hablar de esto. Pelo SUS, a disponibilidade dessa faixa etária, acho que sim, da nossa idade, a gente pode falar assim. Não Você sei, pode. mas por que visa só o Geralmente adolescente? as meninas não começou. Já sei, Antes del inicio, deve ser por isso que é mais ou menos tipo essa atividade sexual. antes del inicio de la actividad sexual, debería ser. Entendi. Se ha tornado tan común esta infección en el mundo entero que se vio que la mejor edad para aplicarse es antes del inicio de la relación. Ahora ya hay chicas con 9 años que ya iniciaron su relación. Entonces, no sé si es factible empezar a los 11 años, pero sí, se ven niñas mucho más jóvenes que los 11 años que es la baja etaria para aplicar. ¿Y por qué? Porque algunos padres, incluso algunas ciudades se oponen a la vacuna contra el VIH, porque ellos entienden que es una hormona y que esa hormona acelera los deseos sexuales de la niña y todo, que acelera su maduración, que le dañan a las chicas, pero realmente no hace eso. Es una fracción del virus que se aplica para que el cuerpo cree anticuerpos contra ese virus específico. ¿Sí? Y los más de alto riesgo son del virus 16 y 18. ¿Sí? Acuérdense de eso. Lo que tiene potencial de cáncer 16 y 18, especialmente cérvico-uterino. ¿Está? Y casi todos los carcinomas cervicales contienen ADN de ese tipo de VPH, 70%, ¿sí? Virus 16 y 18. Acá nos habla de algunos tipos de virus. La verruga plantar, por ejemplo, en el pie es el tipo 1, el más frecuente. Las verrugas comunes son el 2 y el 4. La verruga plana, el 3 y el 10. Habla de una epidermodisplasia verruciforme también. Lo que más nos interesa es el papiloma laríngeo, que es 6 y 11, el oral también, y la conjuntiva. El condiloma acuminado, que no se olviden, 6 y 11. La neoplasia intraepitelial cervical, 16 y 18. ¿Sí? Estos últimos son los más importantes médicamente hablando. No sabemos más ahí. Factores de enfermedad. Ya dijimos, ¿se acuerdan de la primera cosa? Que los que tienen cápside desnuda generalmente son más resistentes. ¿Sí? Este virus tiene cápside desnuda, entonces es resistente a la inactivación, persiste en el huésped y puede que curse asintomáticamente. ¿Sí? En el hombre generalmente algunas verruguitas muy chiquititas puede ser que no se ve, pero en la mujer ese es el problema. ¿Sí?
Las mujeres no ven a simple vista el cuello uterino. ¿Sí? Por eso es importante el examen ginecológico, la especuloscopía, el PAP, ¿está bien? Para diagnosticar y ver qué es lo que hay. ¿Sí? Como ya dijimos, los papilomavirus, contacto directo, contacto sexual, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Es determinado tipo vírico paso a través del canal, ahí les digo, pasa a través del canal de parto, de la mamá al bebé, lo que puede dar papiloma laríngeo, 6 y 11. ¿Puede morirse el bebé? Puede morirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente se va y se inserta en la laringe impidiendo el paso del aire. La otra familia es el poliomavirus, que se transmite por inhalación o contacto con saliva, orina, heces o agua contaminada. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿quiénes corren riesgo de papilomavirus? Individuos sexualmente activos tienen riesgo de contraer una infección. ¿Sí? Humanos relacionados, ya dijimos. Y los poliomavirus son personas inmunodeprimidas. ¿Sí? El papilomavirus no tiene orientación ni preferencia. ¿Sí? A cualquier uno le puede dar. Cualquiera que no se proteja. ¿Está? Es súper frecuente. ¿Cómo diagnosticamos? Acá está, la citología. Citología es la realización del PAP, observación por microscopio y se ven los que eran los pelocitos. Pregunta de recurrente. ¿Qué eran los pelocitos? Vamos, tercera vez, acuérdense. Son queratinocitos hipertrofiados, células infectadas ya por el VPH. ¿Va? Y PCR, famoso, la vieja confiable, que es la detección del ADN viral por biología molecular. ¿Está bien? ¿Cómo se trata? El individuo, como ya dijimos, en individuos que tienen una buena inmunidad desaparece espontáneamente. Las verrugas, el virus se queda ahí. ¿Está? O las verrugas se pueden extirpar quirúrgicamente debido al dolor, malestar o motivos estéticos y para evitar su contagio a otras partes del organismo o a otros individuos. ¿Vale? Se emplea la crioterapia, que es básicamente frío, ¿verdad? Congelar esa verruga y después secar, quitar. Electrocauterio o método químico, por ejemplo, podofilia. Yo participé una vez la ginecóloga era uno que se estaba en el cuello, una verruga, un condiloma en el cuello uterino, y usó ácido acético, ¿sí? Una quemadura ahí, químico, ¿sí? Está también la podofilina, que es una especie de solución, que también es un método químico. ¿Está? Suele tener recurrencia, o sea, vuelve a reaparecer, es muy frecuente que vuelva a reaparecer. ¿Sí? Y los papilomas laríngeos pueden precisar una extirpación quirúrgica, pero es muy delicado tocar la cuerda vocal. El paciente puede quedar sin hablar. ¿Sí? No se toca, no cualquiera toca la cuerda vocal. La laringe, el cuello, la tiroides, todo es delicado. Ahí pasan muchas venas, arterias, nervios, que son demasiado importantes. ¿Está? Hay otros que son estimuladores de la respuesta innata, el imiquimod. ¿Se acuerdan del interferón que hablamos? Que se producía en respuesta a una infección viral y ahora se está usando como una especie de medicamento. El interferón también es importante. Y un antiviral que es el cidofovir, vía tópica, ¿sí? O intralesional. Puede llevar a la erradicación de las células infectadas por VPH y vuelve a inducir la apoptosis, ¿vale? El cidofovir. Entonces es importante este medicamento. No sé si hay en Paraguay, no llegué a investigar. Pueden investigar un poco si hay cidofovir tópico. ¿Está? Ahí está. Se recomienda la vacunación de las niñas y niños comenzando a la edad de 11 años, antes de que comiencen a mantener relaciones sexuales. Sería lo ideal. 9 años por ahí para mí ya tienen que empezar. ¿Sí?
con una vacuna no navalente, o sea, que inhibe, o sea, no inhibe, que sirve para 9 tipos de pH. El 6 y el 11 que dijimos que son relacionados con tumores en niños, pero afecta a la laringe también. 16 y 18, ¿se acuerdan que tienen importancia en la neoplasia cérvico-uterina? ¿Sí? Y después el recto. Para evitar el cáncer cervical, de pene y verrugas anogenitales. ¿Sí? En Estados Unidos, antes había una vacuna que era bivalente, que era contra 16 y 18 nomás. Después se creó una tetravalente que era 6, 11, 16 y 18. Ahora ya aumentaron las cepas. ¿Sí? En el 2018 la FDA aprobó la vacunación de adultos también, de 27 a 45 años. ¿Sí? Uno sabe cuando si ya tuvo o no tuvo, especialmente los varones. Entonces, si no tuviste, en el sistema de salud pública nomás no creo que sea gratis. Probablemente se compre para adultos especialmente. Y en Paraguay yo creo que solamente a las niñas se aplica en el sistema de salud pública. Antes de a los 11 años ¿sí? La vacuna no sustituye lo que es el estudio de Papa Nicolau. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay demasiados subtipos y tipos de pH que pueden dar un condiloma o una verruga genital. ¿Está bien? Entonces lo ideal es siempre igual, si se vacunó, que se haga igual continúa haciendo su Papa Nicolau. ¿Sí? Es el único método que es efectivo para la prevención del cáncer de cuello uterino. Y también prevenir la infección por transmisión sexual, que es el uso del preservativo. ¿Está? Ok. Eso es todo sobre el papillomavirus. ¿Alguna pregunta? No. ¿Quedó claro? Sí. ¿Qué células infectan? ¿Qué vemos en el microscopio? Ustedes tienen aulas prácticas, ¿no? Sim, mas não começou ainda. Começa dia 10. Pero ya se fueron con el profesor. Ya entraron, ¿no? Al día 10 Dia 10 de marzo. de março. Ah, van a haber muchas cosas ahí. Van a haber las bacterias, virus, probablemente no van a haber bacterias infectadas por virus como los pilocitos, puede ser que les encontré. Yo no sé un poco cómo es el tema de las prácticas, pero sí, insistan que hay para ver, vean. La otra especie es los poliomavirus, ¿sí? Que está el virus BK y el virus JC, así nomás dice su nombre. Seguramente por alguien que lo descubrió pusieron sus iniciales ahí. Generalmente no producen enfermedades en individuos inmunocompetentes. Los virus humanos son difíciles de cultivar en el cultivo celular. ¿Quién me preguntó sobre cultivo? Ah, no diga. Se pueden hacer cultivos, pero en células. Cultivo en células. Este, por ejemplo, tiene predilección por queratinocitos. Y se cultiva hasta que se llegue a identificar. ¿Sí? En esos casos únicamente se utilizan los cultivos. ¿Tá? Pero acá dice en el diagnóstico de los papilomas que el cultivo carece de utilidad. Entonces siempre nos quedamos, este caso por ejemplo es la citología, que es, como le dije, los poilocitos, que es solamente observar. Para cultivar tal vez no crezca. ¿Sí? Entonces observamos y ya no está mal pedirle un PCR en tiempo real. ¿Tá? Entonces, poliomavirus, como dijimos, afectan más bien los pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? Está el virus SD40, que es un poliomavirus de los simios, y los poliomavirus de los muridos se han estudiado detalladamente. ¿Sí? Pueden causar tumores, pero solo recientemente se ha asociado con cáncer, pero también afectan a los inmunodeprimidos. Son más pequeños que los papilomas, contienen una cantidad menor de ácidos nucleicos y son menos complejos. Los genomas están relacionados y se dividen con regiones de expresión temprana y tardía. Estos virus
son, como les dije, especial predilección por personas inmunocomprometidas, el JC y el DK. Se diseminan a través de la orina, heces y posiblemente en aerosoles. Producen infecciones latentes que se pueden volver a reactivar cuando el sistema inmunitario está bajo o deprimido. ¿Está bien? ¿Por qué? Consecuencias de SIDA, trasplante de órganos, gestación, ¿sí? Un estrés para la persona puede volver a reactivarse. Y aproximadamente 10% a desarrollo de lo que es la leucoplasia que ya hablamos, ¿sí? Enfermedades que producen. La infección primaria dice que suele ser asintomática, pero puede estar activada en pacientes inmunodeprimidos y durante el embarazo también puede causar síntomas. Nada, reducciones de la inmunodepresión responsable, tratarle bien a nuestro paciente inmunodeprimido y así vamos a prevenir la infección. Esto no tiene mucha importancia médica, pero sepan nomás que existe y es de la familia de los papilomas. Creo que es mucho horario. ¿Pregunta? ¿Nada? ¿Receso? Sí, ¿verdad? Pero ya una hora. Una hora. Mañana volvemos. Bueno, Yo no puedo quedar. Mañana vamos a hablar de adenovirus y parvovirus, virus respiratorio. Adenovirus y parvovirus. ¿Se entendió más o menos papiloma? Muy frecuente, demasiado frecuente y peligroso, especialmente en las mujeres. El hombre puede ser portador asintomático también. Puede que tuvo verruga y que se haya dado cuenta, desaparece esa verruga y va a contagiar a muchas personas si no se cuida. Entonces es importante la prevención. Esta diapositiva yo le pasé